Qué gusto estar aquí nuevamente. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Respetemos a los demás. Guarden y pidan guardar la sana distancia. Recuerden que la salud es lo primero. Además, ¿han tomado suficiente agua y se han alimentado sanamente? Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí de nuevo en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos de Por tu nombre te conozco. Con esto nos referimos a reflexionar sobre el uso de títulos y subtítulos en documentos administrativos. ¿Alguna vez han realizado algún trámite administrativo o algún familiar lo ha hecho y ustedes lo apoyaron en el llenado del documento? ¿Qué fue lo primero que encontraron en el documento? ¿Cuál es la importancia de los títulos y subtítulos de los documentos administrativos? ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. Hoy trabajaremos el aprendizaje esperado. Analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compra-venta o comerciales, con el propósito de reflexionar sobre el uso de títulos y subtítulos en documentos administrativos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas dudas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En la vida cotidiana, el uso de documentos de carácter administrativo o legal, dependiendo del trámite o intercambio que se realice, es algo por lo que deberán pasar. Por ejemplo, pregunten en casa a sus familiares cuando compraron una mesa, la televisión o algún otro objeto, ¿qué documento les entregaron para validar esa compra? ¿Qué contenía ese documento? ¿Qué documento crees, Enrique, que se les entregaron? Me parece que son recibos, tickets, a veces son documentos más largos y con más información. Pero, ¿qué les parece si vemos la siguiente cápsula que nos guiará mucho mejor hacia la respuesta correcta? ¡Adelante! Ahora sí, profesora, con el apoyo de esta cápsula puedo decirle con más claridad que con la compra de artículos en casa se obtiene un recibo. Y en dichos recibos se resalta el nombre del que hace la compra, el nombre aparece con letra grande y sobresale de todo el contenido. Veamos la siguiente tabla para ir reconociendo y comparando los documentos que se utilizan para realizar estos trámites o gestiones y revisar algunas características como lo son título o subtítulos para comprender cuál es su función. En la primera columna se colocará el trámite o gestión realizado. En la segunda, el documento que se utiliza para comprobar esta acción. Por ejemplo, si últimamente se hizo la compra de una mochila, el documento a obtener es un recibo,
mismo que acreditará la compra. En el trámite de beca se obtendrá una solicitud. Entonces, profesora, empecemos por lo primero. ¿Qué es un título? ¿Qué son los subtítulos? Muy bien. Primero veamos la definición de lo que es un título, pues con él podremos identificar inmediatamente el documento que ocuparemos según sea el caso. Pero antes, veamos lo que dicen las alumnas y alumnos de secundaria sobre los títulos. Vamos a escucharlos. Título es el nombre o encabezado de alguna cosa. Un título puede ser el encabezado, ya sea de películas, música o un libro. Para saber qué lo identifica o para saber de qué se trata. Título puede ser para identificar, ya sea si piden una canción, pueden buscar feliz cumpleaños, pero no todas pueden decir lo mismo. El subtítulo es la continuidad del título. Los subtítulos son el segundo texto o el segundo título. Para alargar el contexto del título. Títulos sirven para darle la continuación al texto o para ampliarlo. Lo que dicen los entrevistados es importante. A veces por los títulos logramos entender y comprender qué estamos leyendo y para qué sirve. También, debido a la forma en la que se presenten los títulos y subtítulos, siempre destacan del resto del formato. Así es, los títulos son un gran apoyo visual, sobre todo en los documentos o formularios, ya que van guiando a quienes los utilizan para su llenado correcto o para verificar que quien los emite haya puesto la información correspondiente. Veamos qué es un título. El título. La palabra título proviene del latín titulus, palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un escrito. Diccionario de la Lengua Española. El título. El título indica el asunto principal que se va a tratar. Es decir, introduce al tema, permite tener un indicio del contenido. Como observamos, el título hace referencia a una palabra o frase y entre más corto y conciso, se facilita entenderlo. En el caso de los documentos, siempre lo detectaremos porque se presentará en la parte superior y se diferenciará ya sea por el tamaño de letra, si está en negritas o cursivas, sobresale del contenido en general. Veamos este ejemplo. En este caso, el nombre del recibo, que sería el título del documento, se presenta con letra más grande, en mayúsculas y en negritas, por lo que sobresale de todo el demás contenido. Veamos otro ejemplo. En este fragmento de contrato de compraventa, observamos que el título se encuentra en la parte superior. Se escribe en mayúsculas y resalta por estar en negritas y con mayor tamaño. Con el título podemos ubicar y comprender cuál será el uso de este documento. Si en casa cuentan con más documentos como los anteriores, ubiquen los títulos, anoten en su cuaderno las características, tipo de letra, tamaño con relación a su contenido, color de fuente y su ubicación. Si no tienen disponibles, revisen en su libro de texto los que ahí aparecen. Maestra, ahora que ya vimos los títulos, ¿qué importancia tienen los subtítulos? Los subtítulos también forman parte fundamental de los recursos gráficos de los documentos o formularios. Gracias a ellos podemos encontrar los apartados o secciones de estos. Digamos que el título le da nombre al todo y los subtítulos a cada una de sus partes. Veamos qué son los subtítulos. Subtítulo.
Título secundario que se pone a veces después del título principal. Subtítulos. Los subtítulos tienen la función de jerarquizar la información de un texto. Indican información que se deriva del título. Mediante estos se desarrollan otros temas. Como pueden observar, en la información anterior los subtítulos están relacionados con el título, pero de manera jerárquica, es decir, lo complementan y a su vez dan paso a otros temas relacionados. En el caso de los documentos, los subtítulos sirven para hacer separaciones o para indicar apartados. Sirven como elementos visuales que indican espacios a llenar o informaciones a considerar. Como ejemplo, observen esta imagen, en la cual se nos presenta un fragmento de un contrato de la compra-venta de un terreno. Vemos en un gran círculo rojo en la parte superior el título y más abajo el subtítulo, que denota el inicio de una de las partes del contrato denominada declaraciones. Observen que están escritas en mayúsculas, lo que las hace fácilmente identificables. Asimismo, nos damos cuenta de que este apartado va relacionado con el contenido del contrato. En la vida diaria hay que realizar intercambios, trámites o gestiones, y las alumnas y alumnos también los tienen que hacer en los diversos ámbitos en los que se ven involucrados. Para esto es necesario saber que cuando les toque realizarlos o leerlos, no solo reconozcan títulos, sino que entiendan la utilidad e importancia de los subtítulos. Ahora vamos a acercarnos a un tipo de documento vital, el testamento. Y para ello hemos invitado al abogado Enrique Aguilar Páez, que nos dirá cuáles son los tipos más usados y cuáles son los subtítulos que no deben faltar en ellos. Primero vamos a definirlo como un acto jurídico personalísimo, solemne, revocable, en la que una persona capaz dispone de sus bienes para después de su muerte. Dicho documento se clasifica de dos maneras: el testamento ordinario y el testamento especial. En el primero encontramos los siguientes: el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento simplificado y el hológrafo. Y en los especiales encontramos los siguientes: el testamento privado, el testamento militar, el testamento marítimo y el elaborado en el extranjero. El más común y que se ocupa por lo regular es el testamento público abierto, firmado ante notario y dos testigos para su debida inscripción en el protocolo y el archivo notarial correspondiente. Dentro de las formalidades del testamento, en lo que respecta al título y encabezado, no deben faltar los siguientes elementos: número de libro, número de escritura, los datos del notario, la personalidad del otorgante, que debe de ser una persona capaz y plenamente identificada. Como subtítulos o enclausulados, desde luego, el objeto de la escritura a celebrarse y precisar los datos de cómo va a desarrollarse el mismo. Las generales de los que intervienen, como lo son el del testador y de los testigos. La expresión de que fue leída y explicada por parte del notario para su debida firma. Es importante resaltar que dicho documento, para su redacción, debe de ser un texto centrado, con cursivas y negritas en los datos relevantes tanto del encabezado o título y del subtítulo o enclausulado, sobre todo en el objeto a desarrollarse de este documento. Los testamentos son documentos que externan la voluntad de una persona en lo referente a bienes que pretenden ceder después de haber fallecido. Veamos ahora cuáles son los subtítulos más importantes en un documento de esta naturaleza. Para ello, tomaremos en cuenta lo que el abogado nos ha señalado. Muestra de testamento. Los subtítulos o clausulados
presentan la siguiente tipografía: del lado izquierdo o centrado en subtítulos generales, en negritas y en mayúsculas o solo resaltadas. Subtítulos que en general presentan datos del testador, nombre completo, dirección, edad, declaraciones, lo que expone el testador, quien decide a quién dejará su herencia, nombramiento de beneficiarios, quienes serán acreedores de los bienes, cláusulas, limitantes o candados, tutores o albaceas, en algunos casos, los testigos. Ahora veamos qué nos dice el abogado Enrique Aguilar acerca de un contrato de servicios. Contrato de prestación de servicios. Es el contrato mediante el cual un profesional o una empresa especializada se compromete a realizar una actividad a otra denominada cliente mediante un pago. Y se fundamenta tanto en el Código Civil Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Los elementos que no deben de faltar en el apartado de subtítulos o enclausulados son los siguientes: el servicio a prestar, la contraprestación o pago por dicho servicio y las limitaciones en caso de incumplimiento. Para su redacción es de suma importancia los siguientes puntos. En el encabezado o título se debe desarrollar un texto centrado, claro, preciso y con cursivas y negritas resaltar tanto los datos del profesional o la empresa especializada y del cliente. Y en el apartado de subtítulos o enclausulado, precisamente se deben también, mediante un texto claro, preciso, centrado, resaltar las obligaciones y derechos tanto del profesional, la empresa especializada y del cliente, para una mejor lectura e ilustración. Detengámonos a reforzar lo que hemos visto en cuanto a un contrato de servicios. Los subtítulos o clausulados presentan la siguiente tipografía. Suelen numerarse antes del subtítulo del lado izquierdo, en negritas y en mayúsculas o solo resaltadas. Subtítulos que, en general, presentan el servicio a prestar, el declarante, empleador o la dependencia, que expone el tipo de contrato a realizarse, declaración del prestador de servicios o trabajador, que expone aceptar lo que el contrato del empleador dispone, cláusulas, limitaciones o candados. Por otro lado, seguramente han tenido que llenar ciertos documentos referentes a su vida escolar. Por eso es importante poner atención a la documentación que se necesita, sus características y su función para realizar con éxito las actividades relacionadas con los mismos. ¿Ustedes han realizado algún trámite? ¿Qué documento utilizaron? ¿Qué características tenían? Veamos qué dicen al respecto sus compañeros. Solicité un cambio de escuela y me dieron una solicitud. En mi caso yo me quedé en la mañana y yo me quería ir a la tarde, por lo cual hice una solicitud de cambio. En letras grandes decía solicitud de cambio y en letras más pequeñas era el subtítulo o las secciones que llenar. Pues tenía muchas secciones, ya que tenía que llenar con mis datos. Escuchando a sus compañeros, es importante resaltar que cuando se enfrentan a una experiencia como la de ellos, ya estarán preparados porque la información de esta sesión los ha preparado para ello. Ahora, vayamos a nuestro reto. Ahí va el primero. Un subtítulo se usa para, inciso A, para nombrar un texto, inciso B, para hacer la información principal del texto, inciso C, jerarquizar la información. Esta está muy fácil y la respuesta es el inciso C. A ver, veamos la respuesta. Así es, la respuesta correcta es el inciso C, el cual dice que los subtítulos sirven para jerarquizar la información y, como recordamos, los subtítulos se ponen debajo del título principal. Sirven para complementar
información y acomodarla visualmente, lo que es lo mismo jerarquizarla. Muy bien, nos acercamos al final. Ahora les sugerimos revisar estos documentos y otros en lo referente a los subtítulos. Conversen con sus familiares sobre la importancia de identificar este aspecto para su correcto llenado y uso. Pídanles que les comenten cuándo y cómo los han usado y si influyó el identificar estos elementos trabajados. En esta sesión vimos el aprendizaje esperado, analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compraventa o comerciales, y el propósito fue reflexionar sobre el uso de títulos y subtítulos en documentos administrativos. ¡Manos a la obra! Ahora que ya tienen más conocimientos para poder analizar e identificar el contenido de documentos y su importancia en la vida diaria. Recuerden que, para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado en la sesión, cuentan con el apoyo de sus libros de Lengua Materna 2. Busquen el aprendizaje esperado que ya se mencionó. Respondan y vinculen las preguntas y lo aprendido. También pueden buscar en libros que tengan en casa o preguntar entre sus familiares sobre los documentos oficiales o formularios que han llenado, así como el uso que les han dado. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que abordamos Por tu nombre te conozco. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.